pero siempre dentro del movimiento, ¿no es cierto?, que dentro del flujo laminar y no flujo turbulento. Solamente este caso se da en casos de que sean suelos, o sea, montañas con pendiente abrupta y que sean permeables. Entonces, cuando hay una precipitación pluvial, entonces el agua fluye, ¿no es cierto?, con un flujo turbulento. En casos excepcionales. Normalmente el agua es dentro del flujo laminar, pues las velocidades son muy pequeñas, ¿no? Pero el agua siempre está en movimiento, siempre. Por esa misma razón, por el flujo que es permanente en los suelos, muchas veces, vamos, para que entiendan mejor, cuando hacemos, por ejemplo, un pozo de agua y no lo utilizamos un buen tiempo, pongamos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y lógicamente uno puede creer de que el pozo, como no se utilizó, debe estar totalmente limpio, y sin embargo no ocurre así, sino como no se hizo movimiento, ¿no es cierto? Entonces todas las sales que tienen sulfatos, sales que tiene el agua, empiezan a incrustarse en los filtros. Entonces el agua cada vez va disminuyendo la cantidad, digamos, de penetración por los filtros hacia el pozo. ¿Eso qué implica? Implica lógicamente que el agua está en permanente movimiento. Por esa misma razón, ¿cierto? Entonces este movimiento permanente en los suelos hace que haya problemas en diferentes estructuras por filtración e infiltración. Cuando habla de filtración es cuando el agua sale del suelo hacia afuera. Se llama filtración. E infiltración es cuando entra de una laguna y se entra hacia el suelo. Esa es infiltración. Son dos aspectos diferentes. Entonces lo que vamos a ver en este tema, ¿no es cierto?, es las propiedades hidráulicas, ¿no es cierto?, y los coeficientes de permeabilidad que ocurren en diferentes condiciones del suelo. Por eso, porque si para ver el tema podemos decir, el flujo del agua, que puede tener 2 tipos de flujo, laminar y turbulento. En caso de que los suelos, el escurrimiento a través de ellos está generalmente dentro del régimen laminar, en este caso. Raras excepciones está en régimen turbulento. Se puede dar en casos de gravas dispuestas en laderas, como decía, ¿no es cierto?, cuando hay pendientes bastante pronunciados. Ahora, el flujo laminar, bueno, ya saben ustedes de hidráulica, ¿no es cierto?, pero de todos modos, cuando ocurre el flujo laminar es cuando las líneas de flujo permanecen sin juntarse entre sí en toda su longitud, descripción hecha del efecto microscópico de la mezcla molecular. El turbulento ocurre cuando la condición anterior no se cumple, como en este caso, sale con mayor velocidad. Bueno, entonces la línea de flujo, o sea, las líneas de flujo son los caminos que recorre el agua, ¿cierto? Siempre tratando de recorrer la distancia más corta posible. Entonces, por eso dice, la línea de flujo se define como la línea ideal en que cada punto tiene la dirección del flujo, en el instante en que se trató. En todo punto, el vector de velocidad y la línea de flujo serán tangentes. Bien, entonces, lógicamente, viendo este tipo de problemas que ocurrieron, que tienen filtraciones, causado problemas de fallas estructurales, etcétera, entonces Darcy, aplicando su ecuación de la continuidad, determina un método para determinar coeficientes de permeabilidad. Entonces, lógicamente, para determinar si el flujo es turbulento o régimen laminar, podemos encontrar la velocidad crítica, según Reynolds, que es esta formulita, ¿no? La velocidad crítica es igual a 36, 1 más 0.0337 por T, este T es temperatura en grados centígrados, más 0.0022 por T al cuadrado, 1 sobre D. Este D es el diámetro del conducto del suelo. Esa es la velocidad crítica. Entonces, esta es la fórmula para poder encontrar la velocidad crítica. Bueno, entonces, como decía, por este problema, digamos, no todos los suelos tienen igual comportamiento de flujo dentro del interior del suelo. Va a depender mucho del tipo de partículas, de la compacidad, etcétera. De eso depende mucho la velocidad justamente del agua, porque en realidad el coeficiente de permeabilidad no es más que una velocidad que recorre el agua dentro de un suelo. Entonces, el flujo del agua a través de los medios porosos es de gran interés en la mecánica del suelo. Nos permite determinar las propiedades de un suelo que
presenta al permitir escurrimiento del agua a través de él, siendo su grado de permeabilidad expresado numéricamente por el coeficiente de permeabilidad, que tiene unidades de velocidad, longitud sobre tiempo. Entonces, el conocimiento de la permeabilidad de un suelo es de importancia en diversos problemas prácticos de ingeniería, tales como drenajes, bajamiento de niveles de agua, asentamientos, filtraciones. O sea, va a depender mucho, por ejemplo, si nosotros vemos, supongamos que vamos a hacer una estructura que sea, digamos, un lecho de arena que tenga agua. Entonces, cuando estamos aplicando la carga, ¿no es cierto?, inmediatamente la presión que ejerce esa estructura hace que haya interacción entre granos. Eso se llama presión efectiva o presión intergranular. Al haber esa presión, lógicamente, hace que haya disminución de la relación de vacíos. Pues para que haya disminución de la relación de vacíos, si es que hay agua, lógicamente el agua tiene que fluir, tiene que salir. Entonces el coeficiente de permeabilidad en el caso del suelo granular es más grande. En cambio en los suelos finos no. Por eso en los suelos granulares el asentamiento es asentamiento ordinario y rápido. En un suelo fino resulta que los espacios vacíos son más pequeños y las partículas de agua se adhieren a las partículas sólidas y por tanto su permeabilidad es muy baja. Entonces, la presión que se ejerza de una estructura en ese suelo, entonces su asentamiento va a ser mucho más lento, gradual, permanente. A ese asentamiento se conoce como consolidación. Es muy diferente del asentamiento ordinario. Entonces, en esos suelos finos, lógicamente que el agua, al tener bajo coeficiente de permeabilidad, va a tardar mucho tiempo en deformarse, pero se va a deformar en forma continua y permanente, por muchos años. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre los dos tipos de suelos, que son los suelos granulares y suelos finos. Entonces, la permeabilidad juega un papel muy importante en el comportamiento de los suelos. Lógicamente va a depender mucho para qué vamos a usar ese suelo. Por ejemplo, si utilizamos arcilla para hacer diques, bueno, buscaremos un suelo arcilloso, ¿no es cierto?, que no deje pasar el agua fácilmente por su espacio vacío, por tanto no debe perder agua por filtración. Pero si queremos, digamos, por ejemplo, estamos en una cancha de fútbol, bueno, ¿qué vamos a buscar? Un material permeable, ¿verdad? O sea, en una cancha de fútbol, por ejemplo, ¿qué se hace? Se coloca abajo un suelo granular, que es arena o arena con grava, encima se coloca una capa de suelo vegetal, que se pone de arma. Cuando llueve, lógicamente que eso tiene que tener una pendiente determinada y en los bordes se colocan tuberías, lógicamente debidamente perforadas con un revestimiento de geotextil y grava, de tal modo que el agua escurre hacia la parte lateral, cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque su permeabilidad es alta. Y por consiguiente, ya a las pocas horas ya está otra vez disponible el estadio para jugar. Esos suelos entonces son suelos permeables. Por esa misma razón es importante, ¿no es cierto?, saber escoger para qué tipo de cosas vamos a utilizar con cierta característica de permeabilidad en los suelos. Bien. Entonces Terzaghi lo que hizo fue, en la ecuación que él planteó, en 1856, investiga las características del flujo del agua a través de filtros formados por materiales térreos, ¿no?, digamos, de la figura. Entonces se basa justamente en su ecuación. Aquí es caudal, el caudal del agua, ¿no es cierto?, la agua es igual a dB, o sea, velocidad sobre tiempo. Y de eso saca que K es coeficiente de permeabilidad, área es área transversal por donde atraviesa el flujo y es la gradiente hidráulica. Entonces, de esa ecuación él hace esta demostración. Y tiene aquí una muestra de suelo con área transversal A y la longitud que tiene de correr el agua es una distancia L, que es
Y entonces el agua, ¿no es cierto? Para que el agua tenga un movimiento, tiene que haber pérdida de carga. ¿Y cuál es la pérdida de carga? Justamente que tenemos, en este punto tenemos la presión 1 sobre gamma del agua, que significa la presión del agua expresado en columna de agua. Porque la presión se puede expresar en atmósferas, en fin, en bares, o también en columna de agua. Aquí estamos expresando en columna de agua. Presión entre debida al peso percibido, que nos va a dar una fuerza. Bien, aquí tenemos la presión 2. Entonces, lógicamente, y la pérdida de carga, ¿cuál va a ser? Esta altura H1 menos esta altura H2, que es esta aquí, esa es la gradiente, la pérdida de carga. Si este valor lo dividimos entre esta longitud de recorrido, tenemos la gradiente hidráulica, que es esta. Bien, entonces, basándose en esta ecuación, justamente Tarsi hace su fórmula para determinar el coeficiente de permeabilidad. Al final ya saben ustedes que Q es igual a B por T, D es igual a B por, o sea, la gradiente hidráulica la coeficiente de permeabilidad por la gradiente hidráulica. Reemplazando estos valores vamos a obtener este valor. K sub T, ¿qué quiere decir? El coeficiente de permeabilidad a una temperatura cualquiera. Q es el gasto, cantidad de agua, no caudal. Entonces estamos dividiendo en el área transversal donde atraviesa el flujo y la gradiente hidráulica y el tiempo que tarda en producir una cierta cantidad. Entonces esto nos da justamente las dimensiones de velocidad, metros sobre segundo o kilómetros por día, como la medida que quieran. Pero es velocidad. ¿Por qué dice K sub T? Generalmente cuando determinamos el coeficiente de permeabilidad, vamos a determinar siempre referido a 20 grados centígrados. Entonces aquí hay que hacer una corrección por temperatura. Y para correr por temperatura, tenemos lo siguiente. Para llevar al coeficiente de permeabilidad de 20 grados centígrados, damos un cierto coeficiente a una temperatura cualquiera, multiplicar por alfa. Ese alfa es corrección por temperatura. Y la corrección por temperatura no es más que la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera, dividido entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Eso es alfa. O en su defecto también pueden encontrar este valor. Si no conocen la viscosidad del agua, pueden utilizar la fórmula de Helmholtz y calculan esto. Estas constantes, este T que viene aquí, es temperatura de grados centígrados, igualmente aquí. Entonces esto les va a dar la viscosidad del agua a temperatura que quieran calcular. Bien, ese alfa que estamos viendo también se puede encontrar mediante esta abajo. Ya tienen el 20 grados, o sea, la temperatura que tienen aquí, y llegan a esta curva, supongamos por 25. Esta curva vengo aquí y tengo un coeficiente de corrección por viscosidad. Pues aquí es el coeficiente de viscosidad, entonces determino este valor. Con eso afecto a esta ecuación que estamos viendo aquí. Aquí K sub 20. Acá, K sub 20. Ese alfa es este. Lo podemos determinar por este método, si quieren, o bien por esto. Alfa viene a ser, repito, la viscosidad del agua a temperatura cualquiera y viscosidad del agua a 20 grados centígrados. O bien, si no conocemos este valor, aplicamos esta fórmula y lo vamos a encontrar la viscosidad de agua a la temperatura deseada. Entonces, para hacer la corrección o en su defecto, si no tenemos, supongamos que se lleva unos 23, digamos, entonces interpole y se encuentra este valor alto para corregir. Fíjense aquí, a 20 grados centígrados, ¿cuánto es la temperatura de corrección? Es 1. A menos temperatura, la corrección es 1.1, o sea, más viscoso, aquí es menos viscoso. Bien, entonces de esa forma calculamos el coeficiente térmico referido a 20 grados centígrados. Ahora, para poder determinar el coeficiente de permeabilidad hay varios métodos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, tenemos métodos directos y métodos indirectos.
Dentro del método directo tenemos el permeámetro de carga variable, permeámetro de carga constante y prueba directa de permeabilidad de los suelos en sitio. Ya, enseguida vamos a ver, aquí van a colocar dos métodos más que les voy a poner como investigación, porque aquí no están. El método de Leuillon y el método de Lefranc. A ver. Bueno. Entonces vamos a ver, primeramente, antes de entrar al tema, vamos a describir los métodos que existen. El método que más en la práctica se utiliza es este método, dentro de los métodos directos, el método que más se emplea es el método de carga variable, o de nivel variable, también algunos ponen carga o nivel variable, en otra parte van a encontrar nivel variable. Aquí permeámetro de carga constante o nivel constante. Este es el que más se utiliza, este método. Este método es para cualquier tipo de suelo. Bueno, vamos a la descripción de ese método. Y los métodos indirectos son métodos de cálculo a partir de la curva gravimétrica, cálculo a partir de la prueba de consolidación y cálculo con la prueba horizontal de capilaridad. Son métodos indirectos. Vamos a ver el permeámetro de nivel variable. Este es el esquema que corresponde a este método. Fíjense que tengo K sub T, A es el área transversal de la bureta, esta es una bureta graduada. ¿Saben qué es bureta, no es cierto? Hola. Sí, se escucha, ingeniero. ¿Saben qué es bureta? No, ingeniero. Bueno, si ustedes han ido al laboratorio de química, digamos, van a encontrar, este es un pedestal, ¿no es cierto? Es portabureta. Un pedestal, una plancha metálica, de madera también hay, y una varilla de metal con un gancho, con una pinza que agarra un tubo de vidrio con escala, ¿no? Puede ser, hay diferentes medidas, puede ser 100 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos, dependiendo. Entonces una bureta no es más que un tubo de vidrio con escala. Y aquí tiene una pequeña llave para cerrar y abrir la llave. Ese es bureta. Bien, entonces tenemos una bureta aquí, un portabureta, y tenemos una bureta aquí. Muy bien, con su escala respectiva. Luego tenemos un cilindro, es el mismo molde. La ventaja de este tipo de ensayo es que utiliza los mismos cilindros de hacer el ensayo de Proctor para compactación. Entonces, mediante este método podemos hacer la permeabilidad a diferentes densidades. Entonces, la muestra es, como repito, un molde, ¿no es cierto?, de Proctor para hacer la curva de compactación, la misma. Entonces, colocamos esto en una base y colocamos la muestra dentro de este cilindro. Entonces, este cilindro tiene la altura de la muestra, es una longitud L, que viene a ser este de aquí. El área transversal de la bureta es este A minúsculo. Y cerramos herméticamente una vez colocado acá, lógicamente, aquí una piedra porosa, aquí un pequeño tubo, ¿no es cierto? Y su llave y una válvula para permitir salir el agua acá. Es una bureta graduada. Y colocamos el suelo aquí, vamos a tener una área transversal A y la longitud que va a recorrer el agua desde aquí hasta aquí abajo. Eso es L. Bien, entonces,
Tenemos también acá una manguera de goma que viene y por la válvula que está aquí, y aquí es una válvula y un tubo que conecta justamente esta manguera de goma. ¿Para qué? Para que el agua ingrese por aquí y salga por acá. Pero previamente al ensayo, una vez que colocamos la muestra, tenemos que saturarla. Si no hay saturación, no hay flujo. Entonces, la primera condición es que tiene que estar saturada la muestra. Entonces, para saturar, ¿qué hacemos? Le ponemos el agua en esta bureta, le dejamos que el agua ingrese por aquí. Y para acelerar la saturación, también esta probeta, como tiene piedras porosas, tiene una válvula aquí. Entonces abre la válvula y se coloca en un recipiente el termómetro con la muestra. Entonces el agua va a subir por capilaridad hacia arriba y el otro va a entrar de arriba hacia abajo. De tal modo que sea el menor tiempo posible para poder saturar el suelo. Es importante eso porque en arcillas a veces la saturación puede durar 15 días o más. En cambio, en suelos granulares la saturación dura pocos minutos. Entonces, por eso es importante siempre saturarlo, en el caso de las arcillas de ambos lados, colocando un recipiente con agua, se lo coloca el termómetro en el agua y el agua ingresa por aquí y también entra por acá. O sea, ganando tiempo en la saturación. Y además esta cosita tiene esta tapa de acá que se cierra herméticamente para que no haya pérdida de agua. Igualmente la base, la piedra porosa y con aquí está dentro de un cilindro metálico, también está herméticamente cerrado. No tiene que escapar ni una gota de agua. Y aquí tiene una pequeña válvula aquí, como ven acá, que es una válvula de aire. O sea, un tubito que se pone cuando está saturando, ¿no es cierto?, el suelo, lógicamente que el agua tiene espacios vacíos, tiene aire atrapado en los poros. Entonces, cuando es ocupada por agua, lógicamente el aire sale. Entonces, para darle cabida a la salida del agua es este tubo. Entonces, el agua sale por aquí. Perdón, las burbujas de aire sale por aquí. Bueno, de ese modo hay que saturarlo completamente el suelo en este cilindro o el termómetro que llamamos aquí. Una vez que esté saturado, entonces procedemos al ensayo. Una vez que esté saturado, entonces lo primero que se hace es cerrar esta válvula para que el agua ingrese totalmente aquí, esté ocupado hasta acá. En ese momento, ¿no es cierto?, ya tomamos un punto de referencia y medimos la altura H1, que viene a ser este de aquí. Y ponemos el cronómetro en 0. Luego abrimos esta válvula de aquí para que el agua salga por acá. Y vamos controlando el tiempo, cuántos minutos va a tardar o segundos en bajar hasta una cierta altura. Eso lo voy a llamar H2. Entonces cierro la válvula y marco H2. Entonces aquí está el H2. Entonces, para hacer las pruebas generalmente siempre se manejan estos niveles constantes. Por eso es importante cuando se está haciendo el ensayo que hay solamente un observador. Siempre se toma tangente a la burbuja. Entonces aquí vamos a tener H1 y también vamos a tener H2. Aquí tenemos ya el logaritmo natural de H1 sobre H2. Y este T es el tiempo que tarda en escurrirse esa cantidad de agua, desde aquí hasta aquí. Que se mide laboratoriamente, tiene que cumplir que la cantidad de agua que entra tiene que ser igual a la cantidad de agua que sale. Tiene que cumplir esa condición. Entonces, ¿cuántos estamos tomando punto de referencia? Fíjense aquí, puedo ver si tengo una mesa aquí, pongo una regla acá y lo voy a medir H1 y lo voy a medir también H2. Se pone un punto de referencia. Muy bien, entonces con eso determino y a la fórmula. A, como repito, es el área transversal de donde está en el cilindro donde está la muestra. Y T es el tiempo de descubrimiento. Con eso calculo el coeficiente de permeabilidad.
¿Y K sub T qué significa? T, lógicamente aquí voy a colocar un termómetro y voy a medir a qué temperatura está el agua con la cual estoy haciendo el ensayo. Entonces, en base a la temperatura que me indique, entonces yo tengo que hacer la corrección por algo. Entonces, este K sub T, voy a corregir aquí. K sub T multiplicado por algo. Corrección por temperatura. Entonces, ese es el valor que voy a colocar en el informe. ¿Cuánto es? El coeficiente de permeabilidad. No sé si está claro o no lo han entendido. Lo que hay que tener cuidado. Sí, escucho. No, decía que sí se entendió lo que explicó. ¿Entendió, no? Ahora, escúchame, cuando es arcilla, generalmente va a estar varios días, ¿no es cierto?, aquí el agua entrando de a poquito y también va a salir poquito. Entonces, si lo dejamos a la intemperie, entonces por la temperatura se va a evaporar el agua. En ese caso, ¿qué se hace? Se coloca aquí en la cabeza de la bureta un globito de caucho que utilizan los niños en las fiestas. Se coloca aquí para que la evaporación no se vaya, sino que si se evapora, que caiga otra vez aquí a la bureta. Lo mismo aquí. También acá se coloca protección para que el agua que está saliendo no se evapore. Porque vamos a estar varios días en ensayar. Entonces, si está cayendo gota a gota, imagínense, en el día se va a perder, se va a evaporar. Entonces eso hay que cuidar. Eso ocurre generalmente en suelos arcillosos, pero en arena y limo es rápido. Entonces, se puede hacer 2 o 3 horas y ya se hace el ensayo. Pero en arcilla a veces dura días. Ahora, en caso de que esta no saturaría en más de 20 días, entonces tomamos el mínimo valor. Enseguida vemos la tabla. El mínimo valor que se acostumbra a tomar es 1 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Y lógicamente no se considera que el suelo es totalmente al 100% impermeable, no, se toma un valor mínimo. Porque si no, va a pasar un año y no va a saturar el suelo. Entonces, pues no va a esperar tanto tiempo. Entonces, poner el valor mínimo. Entonces, con eso trae lógicamente un valor muy bajo, 1 por 10 a la menos 9 centímetros segundo. Bien. Entonces, ese es el método del nivel variable o carga variable. ¿Entendieron, no? Entonces, cuando ustedes hagan el ensayo en laboratorio, no trabajen con arcilla. Agárrense arena y hagan el ensayo. Se lo va a durar en 2 horas, lo hacen todo el ensayo. Entonces, cuando es arena, lo que se hace es el promedio de este valor. Entonces, se hacen varios ensayos, ¿no es cierto?, pero se mantiene constante H1 y H2. Lo que va a variar es el tiempo. Entonces, el promedio del tiempo con el promedio del tiempo calculan la permeabilidad. Se hace 1, 2, 3 ensayos y luego se promedia el tiempo. Mantienen sí constante la altura H1 y H2. Eso es lo que hay que mantener constante. Entonces el tiempo va a variar un poco. Entonces el tiempo se saca T1 más T2 más T3 dividido entre 3, que es el tiempo promedio, el cual van a colocar aquí. Pero si es arcilla, entonces no se puede hacer ese lujo, solamente es un valor. Porque tardaría mucho tiempo en ese ensayo. Bueno, por eso es importante también, ¿no?, cuando se hacen algún trabajo ustedes, cobrar, pues no es lo mismo que estar controlando un mes su ensayo que hacer en 1 hora. Entonces en arcilla van a tener que cobrar un poquito más caro. El cuidado que se tiene. Bueno, el otro caso es prueba de permeabilidad con permeómetros de nivel constante o carga constante también. Este método es el método más simple de hacer el ensayo. Y justamente estamos usando su fórmula, lógicamente es la fórmula general de Darcy, donde Q dice el desgasto, la cantidad de agua, área transversal donde atraviesa el flujo, y la gradiente hidráulica, y T el tiempo de escurrimiento. Entonces, partiendo de esta ecuación, justamente Darcy formula esta ecuación para carga variable.
pero parte de esto. Esta es la ecuación general. Entonces, en el método de carga constante, se hace lo siguiente. Usted toma ¿cómo se llama este ensayo? ¿Por qué se llama carga constante? Puede haber este modelo o este modelo. Hay varios modelos para hacer, pero el principio es el mismo. Es el método más simple. Si ustedes quieren, pueden hacer con tubería de desagüe pluvial. Entonces, ¿qué hacen aquí? Aquí el agua donde va a estar el nivel constante, lógicamente estos van a alimentar con un grifo permanente, por eso se llama carga constante. Entonces aquí van a colocar un grifo que permanentemente va a mantener el nivel de agua. Y aquí colocan la muestra. Aquí está la muestra. Y tiene un área transversal A, que es este de aquí. Y L es la distancia que recorre la partícula de agua desde aquí hasta aquí. Eso es L. ¿Para qué es L? Para encontrar el gradiente hidráulico. Y entonces I va a ser igual a la diferencia de alturas, en este caso H que viene a ser, aquí está en este nivel y aquí está en otro nivel, el agua está saliendo por aquí y aquí una probeta que está recibiendo esa agua que sale. Entonces aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí no podemos decir que la cantidad de agua que entra, igual que sale, no podemos medir eso. No, aquí el agua está permanentemente rebasando acá. Entonces, solamente se toma en cuenta la altura, la diferencia de altura del nivel de agua con respecto al nivel de agua que está aquí, en la otra salida. Y se pone una probeta graduada aquí. Entonces medimos el tiempo que tardó en reunir esa cantidad de agua que se mide aquí. Entonces, este Q es eso, gasto o cantidad de agua. No es caudal. A es área transversal, repito, de la muestra que está aquí. Y la gradiente hidráulica, que es este H, la diferencia de alturas, dividido entre esta longitud de recorrido. T es el tiempo que tardó en reunir una cierta cantidad en este recipiente. Es una probeta graduada. Y la temperatura también lo hacemos lo mismo. Ponemos aquí el termómetro y medimos la temperatura para hacer la corrección y llevarlo acá a sub 20. Ese es un método más simple. Como les decía, pueden hacerlo en forma casera si quieren. Es sencillito. Una cañería de 4 pulgadas. Aquí le colocan una pequeña malla, número 200. Aquí también número 200. Y luego lo encajan, o en su defecto se coloca un papel filtro aquí, para que no haya desmoronamiento porque esto solamente sirve para suelos granulares, no sirve para suelos finos, por si acaso, solo para suelos granulares. Entonces, para que no, si yo estoy metiendo agua por aquí, entonces lógicamente esto se va a desmoronar, y tal vez también aquí si hay finos, entonces va a llevar también aquí. Entonces, se coloca en ambos extremos, se coloca un papel filtro o una malla infinita, para que no haya acarreo de finos. Entonces el agua está entrando por aquí, y está saliendo por aquí, y recibe el agua por acá. Este es equipo sencillo, fíjense como les repito, pueden armarlo si quieren con aquí un codo, aquí otro codo, y una cañería aquí que lo van a medir. Es sencillo hacer esto. Pueden hacer en forma casera. Lo único que mide que vamos a simplemente saber esta longitud de recorrido, el diámetro de donde está colocada la muestra, y el A es el área transversal, se lo calcula cuánto mide el tubo, se lo calcula esto, el área digamos, del cilindro del tubo que viene aquí, que es esta parte de acá, área transversal. Y tiempo es el tiempo que tardó en salir una cierta cantidad de agua que hemos controlado aquí. Esta es una probeta graduada y saben exactamente qué cantidad de agua salió. ¿Qué es esto? Es sencillo, pero aplicable solamente en casos de suelos granulares, no en suelos finos. Lógicamente también le puede calcular aquí
Vamos a hacer también la corrección. K sub 20 va a ser igual a KT, este K que estamos calculando mediante esta fórmula, multiplicado por alfa. Alfa es corrección por viscosidad, debido a la temperatura. Bien, pero fíjense los defectos que hay en este caso. Uno, el aire englobado en la muestra, o sea, la cantidad de aire que puede tener aquí en la muestra. La gradiente hidráulica, ¿por qué? Porque justamente esta gradiente, o sea, el escurrimiento de esto es liso. En cambio, en la realidad, en el terreno, tiene rugosidad. Entonces el agua también, ¿no es cierto? El agua es agua potable, pero a veces el agua en el lugar es diferente. Entonces por eso no es, o sea, no es tan igual, digamos, ¿no es cierto?, como ocurre en el sitio. Y también la muestra representativa, o sea, muestras representativas, puesto que la permeabilidad varía de trecho en trecho, o sea, una parte puede estar con mayor densidad, otra con menor densidad, otra de las fallas. De repente tiene aquí unas partículas, ¿no es cierto?, que se grava, digo, arena con grava. Las gravas generalmente van a estar echadas, ¿se cuenta? Entonces el flujo horizontal va a ser mayor que la vertical. Hay una serie de cosas, ¿no es cierto?, que es origen, pero lo que estamos obligando en el laboratorio es tratar de hacer algo que se parezca a la realidad. Entonces, son uno de los factores que uno no es un reflejo exacto de lo que ocurre en la naturaleza, es aproximado. Bien. ¿Entendieron los dos métodos o no? Para que le explique. ¿Entendió? Se entendió, ingeniero. Ya. Ahora vamos a ver las pruebas de permeabilidad en sitio, pero antes de eso le voy a explicar la tarea que van a hacer. Anótenlo, por favor. Indicar el procedimiento para determinar el coeficiente de permeabilidad por el método de LeFranc, L-E-F-A-R, LeFranc, como sea, son dos palabras. Le es uno, L-E, Frank, F-R-A-N-K, Frank. Este método se emplea más que todos los ensayos en sitio, en el lugar, en terrenos no alterados. Especialmente se utiliza para suelos granulares, en el sitio. Ingeniero, era el procedimiento para determinar el coeficiente de permeabilidad por el método de LeFranc. Está bien. Ya, ahora, el otro método, también lo mismo. Indicar el procedimiento para realizar el ensayo de permeabilidad por el método de Leuillon, L-E-O-G, Leuillon, así es, Leuillon, de Leuillon, escribe Leuillon. Este método, le voy a explicar la diferencia. Este le decía, bueno, el método de LeFranc es para suelos granulares y para determinar in situ. El método de Leuillon especialmente se utiliza en rocas. Supongamos que estamos en rocas tanto para represas como también para túneles. ¿Y en qué consiste el método? Más o menos, porque al final de cuentas te lo van a leer. Pero más o menos ese método, ¿en qué consiste? El método
El método de Lefranc es sencillo, se hace un agujero, se mete en tubo y van a medir, ¿no es cierto?, los caudales en función del tiempo. Eso es sencillo. En cambio, el método de Lefranc es un poquito más moroso. Entonces, ¿qué se tiene? Supongamos que estamos haciendo una represa. Queremos ver si va a tener filtraciones o no. No filtraciones, sino infiltraciones. ¿Qué es lo que queremos hacer, no es cierto? Vamos a escoger un lugar más angosto, ¿no es cierto?, para cesar, ya sea con hormigón o con tierra, ¿no es cierto? Puede haber presa de tierra, puede haber presa de hormigón. Pero si lo cierran, lógicamente el nivel de agua va a subir y va a haber presiones laterales. De repente esas presiones laterales son tan fuertes, ¿no es cierto?, que el agua se va a infiltrar hacia la parte lateral. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, va a haber pérdida de agua por infiltración. Yo tengo que medir eso. Si lo puede considerar como suelo apto o como material apto para hacer mi cierre, o tengo que hacer algún tratamiento. Entonces, esta prueba se hace lo siguiente: primeramente se agarra, ¿no es cierto?, se perfora con corona de diamante. Podemos hacer las pruebas cada cambio de material o cada metro o cada 2 metros, dependiendo de la formación geológica. Entonces se perfora a rotación con diamante y luego se saca la herramienta donde quiero hacer la prueba. Quito la herramienta y coloco un tubo de alta presión y un packer. El packer es como, hablemos en términos más creíbles, digamos, más criollo. En vez de hablar packer, voy a hacer un tapón, un retén, por último. Pongo el tubo, lo pongo con un anillo así, que me cierre herméticamente eso. A través de ese tubo voy a meter agua de alta presión. Esa presión que voy a meter de agua está simulando la presión que puede tener el agua, ¿no es cierto?, de la embalse del agua, cuánto de presión va a ejercer sobre las paredes, esa presión trato de simular. Entonces voy a meter el agua, ¿no es cierto?, a través de un tubo o una bomba de pistón, no una bomba centrífuga. La bomba centrífuga es aquella bomba que uno conoce, la motobomba, ¿no es cierto? La motobomba, que es una hélice que con la espalda del hélice da golpes, ¿no es cierto?, y eso que hace que bombee. En este caso es pistón, tipo inflador. Entonces eso usted lo puede regular alta a las presiones que quiera. Acelera el motor, le da mayor presión. Ya acelera, menos presión. Entonces se va a meter el agua a través del tubo con alta presión, a la presión ya requerida. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que tener? Un medidor de presión, para saber con cuánto de presión está metiendo el agua. Y además va a tener que tener un medidor de agua, para saber qué cantidad de agua la está metiendo. Porque con la bomba va a meter, entonces tiene que tener un medidor de agua. Entonces, si no cumple, ¿no es cierto?, si es excesivo a la cantidad que admite el método, entonces tengo que hacer mi tratamiento del suelo. Ahora, si no es muy poroso, entonces va a haber poca pérdida, entonces no pasa nada. Yo puedo directamente hacer el cierre y no pasa nada, no hago ningún tratamiento. Pero si tengo un suelo fracturado, una roca fracturada, meteorizada, entonces tengo que hacer un tratamiento. Con eso voy a determinar el número de hoyón. Voy a decir muy bien, el número de hoyón dice esto, entonces está fuera de norma. Por lo tanto, tengo que hacer un tratamiento. Si no voy a tener mucha pérdida por filtración. Para eso se utiliza este método de hoyón. Ahora, lógicamente, ¿y cómo se hace el tratamiento? Si ese terreno no era apto, tiene mucha fisuración, entonces voy a hacer agujeros. Se hacen tanto agua a la izquierda, a la ribera izquierda, a la derecha, y también en la parte central, porque los estudios se hacen siempre en la parte lateral, en la parte del cierre del vaso de agua, ¿no es cierto?, y también en ambos extremos. Voy a hacer, no siempre va a ser uno, puede hacer unos 3 o 4 o 5 ensayos. Entonces, si veo que tiene mucha fuga de agua, entonces voy a hacer un tratamiento. Y el tratamiento simplemente se hace el agujero
también con diamante, que si es roca, a través del agujero voy a inyectar lechada de cemento con alta presión. Ahora, si no, también puede echar arcilla de floculada. La arcilla que lo disperso lo puede hacer como leche, un espeso, algo así. Y luego lo inyecto con bomba de alta presión. De tal modo que cierre los poros, para que no haya mucha jugo. Eso es el tratamiento que se hace, ¿no es cierto?, cuando mediante el ensayo del avión me da muy alto, entonces de mucha filtración, entonces tengo que evitar de que haya filtración, haya pérdida de agua por infiltración. ¿Hay algún comarapeño por acá en curso? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Hay alguien que conozca la represa de Comarapa? Sí, ¿Conocen o no conocen yo la lo represa de Comarapa? ¿Ah? Yo lo conozco, ingeniero. Ya, conoce. Entonces, Sí. fíjense, si ustedes alguna vez van por allá, de excursión, de paseo, tengan la curiosidad de llegar al punto de cierre de la represa. Y se van a fijar en la parte lateral de ambos extremos, ¿no es cierto? Van a ver agujeritos por ahí, en fila. Y justamente ese agujerito, ¿para qué sirvió? Para inyectar lechada de cemento para que no haya fuga de agua. Se reduzca la fuga de agua. En toda esa parte, en ambos sectores, después del cierre también se hace en la parte, digamos, del cierre también, se hace, y luego en la parte lateral de ambos lados. En Comarapa ahí ese huequito se ve, que lo dan a un costado. Los hizo un tratamiento ahí. Y esa represa fue hecha justamente con hormigón compactado con rodillo. Y la única represa en Santa Cruz es ese tipo. No sé si en el interior habrá otro, pero este es hecho con rodillo, compactado con rodillo. Y una represa de hormigón. Entonces, para eso se hizo, porque había mucha fuga en esa zona. Entonces, eso sirve para esto. Ahora, en túneles es lo mismo. En túneles, para que los túneles es lo mismo. Podemos hacer un tratamiento. Porque muchas veces, imagínense, hacer un agujero en el cerro, y cuando hay lluvia, ¿no es cierto?, va a haber una descarga hidráulica, justamente porque el pliegue de las rocas no siempre es homogéneo. A veces hay estratos lenticulares permeables, así chiquititos, que a veces ni siquiera uno lo puede ver. Pero cuando llueve, lógicamente, el agua que filtra por ahí sale a chorros el agua. Entonces, si tenemos ese tipo de formación, entonces, ¿qué hay que hacer? Tratamiento. Porque si no, ¿qué pasaría? Hace el agujero, entonces, cuando llueve, eso va a ser una lluvia de tal extremo que ni siquiera van a pasar los vehículos. Eso se disminuye, pero siempre se hace justamente en ensayo de Leuillón cuando se va a hacer un túnel. A no ser que se determine que esa roca es completamente sana, entonces no hay problema. Pero a veces no ocurre eso. Muchas veces, ¿no es cierto?, inclusive hay que estabilizar las rocas para que no se caigan como hormigón proyectado. Entonces se coloca en armadura y luego se le da una bomba, digamos, de hormigón proyectado. ¿Para qué? Para disminuir justamente estos efectos daños. Que pudieran caer piedras como pueden caer excesiva filtración de agua. Entonces ahí hay filtración, no infiltración, sale entre el agua al túnel. Por eso es importante hacer este tratamiento de Leuillón. Todo para esos casos, en las represas, por ejemplo, siempre se hace ese ensayo. Entonces ahí lógicamente cuando hagan... yo les comento esto porque una vez un joven que se adjudicó un trabajo en Sucre, como decimos, todo el cálculo, incluyendo estudio de suelo, todo lo demás. Entonces cobró tan barato, no tomó en cuenta justamente de este conocimiento que estoy hablando. En su posible fue mal asesorado, no sé qué pasaría. Pero la cosa que le pidieron justamente en los requisitos estaba hacer el ensayo de Leuillón. Bueno, cuando cotizó el ensayo de Leuillón, no, pucha, era harta plata.
O sea que ni con todo el proyecto que iba a hacer no iba a alcanzar a pagar justamente ese trabajo de determinación, el ensayo de Leullón, porque había que perforar, creo que alrededor de 25 metros, creo que eran, y hacer las pruebas, les salía carísimo. Entonces, no sé qué hacer, pues hay que ver, siempre hay que leer bien los pliegos de especificaciones y determinar esas pruebas son caros. Con varias personas han fracasado por ese problema de no saber los requisitos, qué es lo que se tiene que hacer. Siempre es conveniente que ustedes vean. Bueno, la represa ya está bien, aquí lo ven ustedes de roca, pero de repente la roca está fisurada. Entonces, cuando hay presión, cuando sube el nivel de agua a subir y una tal presión tan grande de esa masa de agua, se infiltra mucho y hay una pérdida de agua. Entonces se determina mediante este ensayo de Leullón. Para eso sí. Eso me lo van a escribir, no lo puse aquí, no olvidé colocarlo. Pero de todos modos, háganlo como tema de investigación. Me lo completan cuando les dé la pregunta del cuestionario. Me lo ponen al final. ¿Una pregunta? Bueno. Ingeniero. Sí. Entonces, para dar un presupuesto hay que saber pues todo lo que requiere la construcción, ¿no? Exactamente. Tiene que saber qué tipo de formaciones te añaden, porque primeramente tiene que saber si usted, imagínese, usted va a hacer 40 metros de altura, digamos, de columna de agua. Imagínese la presión. Entonces el agua se va a infiltrar. Y, lógicamente, que ahí va a haber pérdida de agua y, por tanto, no estaba presupuestado ese ensayo. Lógicamente, el que se adjudique el trabajo también tiene que saber que tiene que hacer tratamiento, porque esa lechada ya no lo va a hacer el consultor que hace el proyecto, sino lo va a hacer ya la empresa constructora. Entonces, eso son costos caros, no son tan baratos. También es importante, una represa por el Chiquitanía pasó lo siguiente. Cuando se hicieron el cierre, la represa se perdía el agua. Pero no era por el cierre, sino justamente en el vaso. El vaso significa, ¿no es cierto?, en toda la masa de agua, y había problemas de fisuración y por eso se iba el agua. Entonces el estudio para una represa no es nomás solamente trabajarlo en el sitio, sino hay que hacer estudios también en el vaso, porque puede ser que la masa de agua sea tan fuerte la presión que el agua se infiltra. Esa cosa hay que estudiarlo. También tienen que estudiar ¿cómo se llama? La colmatación. O sea, la cantidad de barro o de arcilla que puede traer un turbión, la cantidad de materiales gruesos que trae. De repente trae tal volumen de su material, en pocos años se puede estar lleno de piedras y lodo. Todas cosas se hacen un estudio para represas. Bien. Ingeniero, ¿cuántos días hábiles es cuando se recibe un contrato para uno tener toda la información? ¿Hay algún día? Pero claro, generalmente, por eso digo, ¿no? Hay que hacer conciencia de las cosas. Hay mucha gente que inventa para algunos valores. Por ejemplo, entonces en ese caso, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es calcular, por ejemplo, cuántos días le va a llevar el estudio de suelos. Mínimo va a ser por unos 20 días, tal vez un mes. Hay que ser varicoso. Generalmente en los lugares donde hay represas no son para accesibles, hay que hacer hasta camino para ayudar, porque hay que llevar un equipo grande. Y eso es pesado. Hay que hacer accesos. Y más le lleva tiempo. Y lógicamente después todo el asunto del cálculo tal vez sea menos tiempo, pero hay trabajo de campo que es importante como datos para poder calcular la represa. Por lo menos te va a durar un proyecto de ese tipo, ¿no? Un medio año tal vez. No es sencillo hacer eso. Los túneles creen que mucha gente cree que se va a hacer agujeros, nomás no es así. Hay que hacer también estudios para tal vez usted llega a una falla geológica, o sea, si es
túneles para que pasen los vehículos, de repente se le aplasta el cerro y chao, hay accidente. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Entonces, eso, lógicamente, y no solamente en el caso de lo que estamos hablando aquí, hay mucha gente que se pierde, creo que ya hablamos así cuando estamos hablando de exploración. Hay personas que no, supongamos, por ejemplo, hay un tipo que fue, voy a comentar eso, en La Paz. Perjudicó un trabajo grande de los chinos. A mí me invitaron, pues yo puse en precio, porque sabía que allá, para entrar a 20 metros de profundidad es porque hay roca, y roca del Huayna Potosí, y esas rocas son duras, cuarcitas, no lo va a poder penetrar así nomás, y con diamante de alto kilataje para hacer eso. Pero se agarró, bueno, la cosa que fue allá, un costo, pensó que estaba haciendo en Santa Cruz, una cosita así, y se adjudicó el trabajo. Bueno, fue allá, no pude entrar ni a 2 metros, la zona que estaba él. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, contrató una retro y bueno, y se excavó el retro, ¿cuánto va a acabar? 3, 4 metros, o 5 metros máximo. Y saca el material, ¿no es cierto? Bueno, dice aquí graba. No, señor, los chinos le dicen muy bien. Usted había hecho un contrato de perforar y darnos datos hasta 20 metros. Entonces, tiene que cumplir. Y bueno, el tipo no tenía equipo para hacer este ensayo. Y empezó a buscar a la gente, se cotizó a todo el mundo, pero ¿quién iba a hacer gratis? Pues nadie. O sea, no le alcanzaba la plata que él estaba cobrando ni para hacer un agujero. Se encuentra, imagínense, un SPT normal puede costar alrededor de, digamos, que sería 35 o 30 dólares, algo así, por metro. Pero en roca, si es duro, mínimo son 250, 300 dólares el metro. Porque una corona de diamante le va a costar 1.200, 1.300, ¿no? Y eso puede avanzar solamente unos cuantos centímetros, que es duro. La herramienta es cara. Entonces, y por ahí falla la cosa. Por eso siempre es conveniente ver la cosa. No les esté atemorizando, sino no les pase a ustedes después no saben qué hacer. Una cosa firmado, ¿qué van a hacer? Pero tienen cuidado con eso. Por eso siempre es bueno indagar que hay en esa zona, que siempre hay referencias. Bueno. Ingeniero. Sí. Una pregunta, ¿cabezas de diamante son reemplazables? ¿Se gastan o...? No, bien su pregunta. El diamante es resistente a la fricción, no al impacto. El impacto son los vidrios. El diamante es un vidrio, como un cristal. Entonces, cuanto más duro sea la piedra, o la roca que va a penetrar, usted tiene que buscar un diamante de alto quilataje. La diamantina es un diamante artificial que el hombre ya hizo, pero eso es para rocas relativamente blandas. Es más barato. Pero si tiene cuarcitas o cuarzos, usted tiene que entrar una roca que sea realmente abrasiva. Y generalmente son rocas impregnadas. Eso que es el diamante natural que lo traen de Sudáfrica, de otras partes, impregnado. Usted a simple vista no lo va a ver el diamante, a no ser que sea contra el sol para que algo brille. En cambio, los diamantes más ordinarios, los granos son más grandes, se ve. Pero eso solamente por formaciones blandas. Pero si una formación dura es diamante impregnado, que hay que cuidarlo como a la niña, porque si usted lo golpea, se rompió el pie, ya no sirve, es hierro viejo. Hay mucho cuidado con eso. Y generalmente los técnicos a veces no toman en cuenta eso. No lo trajinan con eso, hay que protegerlo, porque no hay que golpearlo. En el momento que golpea usted, ya lo está arruinando su diamante. Mucho depende por eso es importante saber qué dureza va a tener la roca para poner costos.
Porque no es lo mismo perforar, por ejemplo, una lutita o una arenisca, por ejemplo, ¿no? Eso es como cortar queso. Pero a ver, vaya una cuarcita que es dura, que no va a poder. Hay un caso, tronar, que hace y si peor todavía, si usted tiene el operador de la máquina que hace un chambón que no conozca nada, en pocos minutos va a tronar su bloque. Perdido. Así es, muy importante, por eso cuando uno hace un trabajo, traer gente capaz, no trabajar con aprendiz. A no ser que sea arenisca, eso es pichanga, pero son formaciones duras. Entonces hay que traer gente que sepa. ¿Por qué? Porque tiene que ver la velocidad, la presión que va a aplicar para el corte, en fin. Saber escoger la broca. No es cualquier broca para todos los casos. Pues hay mucha gente que fracasa, ¿no? Se emociona y compra su equipo, que arriba hace 2 trabajos y en el tercero ya fregó. ¿Por qué? Porque no supo manejarlo, o sea, no conoce el tema. Bien. ¿Tengo una pregunta más? Bueno, vamos a ver ahora. Perdón, ¿alguien preguntaba algo? Gracias. Ya. Bueno, vamos a ver la otra prueba es la prueba de permeabilidad in situ. Esta prueba se realiza en el mismo lugar de trabajo, realizando 3 perforaciones. Fíjense, aquí tiene una perforación principal, por eso aquí dice boca de pozo principal. ¿Qué son boca de pozos de observación? Pues, aquí lo mismo. Este es como un trombo simétrico, ¿no? Entonces, estos son el nivel de agua. El nivel de agua es como un trombo, repito, no son líneas rectas, sino varía. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Hacemos una perforación, vamos a ver 2 tipos de flujo confinado y flujo no confinado. Flujo flujo inconfinado es cuando la superficie, digamos, o sea, el estrato está encima y el estrato impermeable está abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos una boca de pozo principal, pozo de observación, donde la distancia del eje de la boca del pozo a la observación del pozo de observación 2, observación 1. Y medimos justamente hasta qué nivel está el estrato impermeable. Aquí tenemos H2 y H1. Bien, entonces, en esto, una vez hecho esta perforación, medimos los niveles en los cuales se encuentra, seguramente inicialmente, el nivel de agua va a estar por aquí. Entonces, todos los pozos van a estar aquí, inclusive un poquito más arriba, porque ahí está el nivel estático. Entonces, cuando empieza a bombear, pues este nivel empieza a bajarse. Este se llama rebajamiento de los niveles freáticos, o del nivel de agua, que se emplea mucho en los sótanos, en construcciones que tenemos que tener debajo de la superficie del suelo. Tenemos que hacer un tanque, de repente tenemos que hacer esto, bajar el nivel para hacer el tanque aquí. Si no, no nos va a permitir cómo vamos a colocar la losa aquí de un tanque, si el agua está aquí, arriba. Entonces, en ese caso se hace este tipo de cosas. Muy bien, entonces aquí tenemos un pozo, boca del pozo principal, vemos, y aquí el pozo de observación. Entonces vamos a determinar justamente, ¿no es cierto?, cómo se va abatiendo esta línea que era la superficie del nivel freático. Vamos a ir bajando. Va a haber un momento en que esto se va a mantener constante, ya no va a bajar más. Entonces, medimos, ¿no es cierto? Entonces, con la bomba estamos determinando la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo. Este viene a ser este Q. Y logaritmo de R2, R1 es la distancia, ¿no es cierto?, de la boca principal a los pozos de observación. H1, H2 es justamente el nivel que estoy colocando la sonda, estoy midiendo cuánto es mi H2, cuando estoy bombeando, H1 cuando bombeo. Voy a bombear hasta que este nivel sea constante. En ese caso yo puedo calcular mi coeficiente de permeabilidad, ¿cierto?, de este pozo con un cierto caudal. Aquí. Entonces este es el valor de K. Entonces fíjense aquí estoy utilizando logaritmo natural y aquí logaritmo en base 10, multiplicado por 2.3. Por ejemplo, en los exámenes a veces se equivocan. Se plantan cualquier logaritmo, no. Si está utilizando el logaritmo en base 10, tienen que multiplicar por 2.3. Y aquí directamente
Entonces, esto nos va a dar el coeficiente de permeabilidad para flujo no confinado. Flujo no confinado es por cuando arriba está el acuífero principal, abajo está el impermeable. Ahora, para el asunto de flujo confinado, que es este caso, el estrato permeable está abajo y el estrato impermeable está arriba. Entonces, en ese caso lo mismo, ¿no es cierto? Medimos la altura que queda del estrato impermeable al estrato permeable, hasta la profundidad que uno hace el pozo. Hasta ahí lo consideramos este D. Y H1 ya está a la misma distancia, ¿no es cierto? Este H1 dependiendo de cómo va bajando este nivel. H1, H2. Entonces, para ese caso, utilizamos esta ecuación. Q, 2 pi por D, el D es donde acaba el estrato impermeable a la profundidad que uno perfora en el estrato permeable. Logaritmo de L2 sobre L1, igualmente dividido entre H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado. Con eso calculamos el flujo confinado. La ventaja de este flujo confinado, si hacemos pozos de agua, podemos tener surgencia. ¿Y qué es surgencia? El agua sale por sí sola. No necesita bomba. En cambio, el flujo no confinado sí tenemos que usar bomba. Siempre bomba. En cambio, aquí no. Justamente en Santa Cruz hay varios lugares donde tienen esta ventaja. Mojinagua, por ejemplo. En Santa Fe y Apacaní. En Aguaís, San Pedro, Chané. En la zona que hace un agujero bien hecho, el agua va a salir solo. Es este caso. Encima está el estrato impermeable y abajo está el estrato permeable. Lógicamente hay que tener cuidado al hacer el pozo, de tal modo que no se sobrepase. Si pasamos mucho de repente por aquí en un acuífero malo, entonces el agua en vez de salir para arriba, va a salir para abajo, va a salir centro para abajo. Entonces, ¿por qué ocurre eso justamente cuando hacemos una línea de presión? Imagínense ustedes una inclinación que venga así. Lógicamente a veces es imperceptible, ¿no? Porque viene de mucha distancia. Entonces, ¿qué pasa? Todo el estrato impermeable está encima, pero todo el estrato permeable está abajo. Entonces, le hago un agujero aquí, ¿no es cierto? Si el nivel de agua está acá arriba y hay un agujero más abajo, ¿qué va a pasar? Por diferencia de alturas, el agua va a tender a salir a la misma altura que estaba en otro punto. Eso es lo que le da surgencia, el agua sale solo. En Okinawa, por ejemplo, ¿no? Los japoneses tienen para su sembradío, todo lo demás tienen surgencia. Por eso les sale económico tener agua. Porque para su charco agarran para fumigar, por ejemplo, ¿cierto? Se hacen un pozo y bueno, inclusive le ponen una llave de control para que no pierdan mucha agua, porque todo eso sale día y noche. Le ponen una llavecita para que solamente la abren para que salga el agua cuando yo necesito. Tienen este tipo de formación ahí. Por eso tienen criadero de peces, camarones, todo lo demás, porque por tener agua es gratis, ¿no? Porque el agua sale por eso solo. Bien, para terminar esto, lógicamente que estos rebajamientos de los niveles, ¿cierto? Tiene su límite. Eso se llama radio de influencia. Si yo tengo otro pozo por acá, se pueden superponer estas líneas. Entonces yo puedo calcular el radio de influencia. El radio de influencia según Sichar es R 3000 H menos HC por raíz cuadrada del coeficiente de permeabilidad. ¿Y qué es H? Altura de nivel de agua en el pozo de observación hasta el estrato impermeable. Entonces, dependiendo de este pozo de observación, es H hasta. Ahora, el HC, altura del nivel dinámico en el pozo principal. El altura dinámico, cuando coloqué una bomba, ¿no es cierto? Supongamos aquí, voy a poner una bomba, ¿no es cierto? Y voy a bajar hasta una cierta altura. Eso es el nivel dinámico. Eso es lo que mido aquí, eso significa HC. Y, lógicamente, el coeficiente de permeabilidad tengo que conocer. Por cualquier método tengo que conocer cuánto es el grado de permeabilidad y con eso voy a calcular mi radio de influencia, hasta dónde me voy a influir ese abatimiento que estoy queriendo calcular. Eso es importante porque si ustedes hacen pozos de agua muy cercanos, entonces se van a superponer estas líneas, digamos, ¿cierto? Que se llaman abatimiento de los niveles. Entonces de repente estoy quitando el agua al vecino, ¿no es cierto? Entonces me van a querer hacer el costo, digamos, de la producción de agua. Peor si es agua para vender. Por eso no es cuestión, digamos, hacer pozos muy cercanos. Entonces hay que medir
el radio de influencia, ¿hasta dónde me influye esto? Para eso es esta ecuación. Bueno, entonces eso sería en cuanto a este dato. Después en la próxima clase vamos a llevar los métodos indirectos. Yo mi ejemplo. Los métodos indirectos, digamos, en ese caso. Entonces nos van a hacer la tarea del método de Young y el método de Lefranc como tarea complementaria a este tema. Bueno, quedaremos aquí en las horas. Creo que por ahora. Ingeniero, ¿Sí? una preguntita, por favor, antes que no entendí bien, hubo un ruido acá. Cuando dijo usted, cuando usamos el logaritmo decimal o neperiano, algunos nos equivocamos. Sí. Cualquiera de las dos saca el resultado. Claro, pero hay diferencia. Fíjese, aquí logaritmo natural, ¿cierto? L sub n, por eso, ¿verdad? En cambio, que aquí en base de 10, por esto multiplicando es el valor de E, 2.3. Entonces, si usted va a usar logaritmo en base de 10, tiene que multiplicar por 2.3, que es el valor de E. O si no, directo. Por eso no es nomás distintamente. Algunos resulta que utilizan este logaritmo, pero no lo multiplican por 2.3. Olvidan. Por eso tienen que saber cuál de los logaritmos van a utilizar. Y sacan el mismo resultado. El mismo resultado. Aquí no está afectado por 2.3, aquí sí, fíjese. Muy bien, ingeniero. Eso era el que hubo un pequeño ruido acá en mi casa. Sí. Justo cuando explicaba usted. Esa es la que siempre hay que tener por cuál ecuación van a usar ustedes y cuál logaritmo. ¿Sí? Por los dos les va a dar lo mismo, pero hay que tener cuidado de cuál logaritmo vamos a usar. ¿Ya? Bueno, entonces nos veremos en la próxima clase. Perdón, ¿ya dio fecha de examen usted? Todavía no quiero terminar un poco más, avanzar un poco más. ¿Ya? No está todavía hecho. Gracias. Así les voy a dar la otra pregunta del cuestionario para que vayan estudiando la parte teórica como repaso. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicio, no se preocupen, vamos a hacer un ejercicio de todo. Posiblemente en un examen sea una parte, la otra parte. Pero en realidad, fíjense, todos, creo que es el capítulo 3, ¿no? Donde han hecho ustedes su formulario. Eso, fíjense, aplicación de eso. Eso es mecánica del suelo. Hagan su formulario bien hecho y no hay problema. Todas las formas son básicas. Ya. Bueno, queremos. Ingeniero, perdón, estamos en la unidad 7. ¿Hasta qué unidad es el primer examen? Mire, yo normalmente termino toda la parte teórica hasta la parte de compactación, hasta ahí. Pero de ahí el examen lo podemos ver la primera parte y después la segunda. Por eso casi todas las ecuaciones que estamos viendo esto ya ustedes ya lo conocen. Entonces, vamos a tratar de hacerle 2 exámenes de la primera parte, de repente hasta aquí, no sé, y el otro de la segunda parte. Muy bien, gracias. Vamos a hacer, sí, ejercicios, ¿no es cierto?, de todos los temas. Bueno, pues lo que sí, para hacer la parte práctica, hagan su formulario, pues si pregunten, no vengan nomás a ver lo que estamos resolviendo los problemas, así no van a aprender. Participen. Bueno.